Bien, Dios le bendiga, amados. Este ya es el cuarto video de la serie de estudios sobre el capítulo de Hebreos, donde vamos estudiando verso por verso. En los capítulos anteriores vimos algunas advertencias sobre el peligro de apartarse de la fe cristiana para volverse al judaísmo, y nos quedamos acá en Hebreos capítulo 3, verso 16. Ese es el texto que vamos a estar desglosando en esta ocasión, Hebreos 3:16. Empieza diciendo: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Vamos a desglosar todo esto. Vamos a empezar por aquí. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esto es una referencia directa al pueblo de Israel, que por causa de su incredulidad, Dios se disgustó, ellos le provocaron. Y sigue diciendo: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, en el estudio anterior habíamos identificado que este reposo se refiere a un descanso en un sentido espiritual, donde el pueblo, a quien había escuchado la buena nueva, la buena noticia de que serían entrados a una tierra, serían llevados a la tierra que emana leche y miel, ellos no pudieron entrar y hallar descanso en esta tierra, porque muchos de ellos perecieron en el desierto a causa de incredulidad. Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo. Entonces, esta parte acá, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, refiriéndose al pueblo de Israel, que por haber desobedecido no pudo entrar en el reposo, es decir, en la tierra de Canaán, no pudo hallar el descanso prometido. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces acá se revela la causa por la que no pudieron entrar fue porque se hicieron incrédulos a la promesa que Dios había hecho, dudaron, pusieron en tutela de juicio la palabra de Dios, su promesa de que Él les daría la tierra que prometió a sus padres. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y nos da la advertencia acá: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Y esto es importante porque primero, Él nos dio unos ejemplos de cómo el pueblo o algunos del pueblo no pudieron alcanzar ese reposo, no pudieron encontrar descanso en la tierra prometida. ¿Por qué? Por incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dudaron de la promesa de Dios y por eso perecieron en el desierto. Entonces, él pone a estos israelitas como ejemplo y nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es decir, en un descanso, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Es decir, que debemos de temer, no sea que alguno muera sin haber entrado a este reposo, sin haber alcanzado o conseguido este reposo, este descanso espiritual en Cristo. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, ciertamente. A ellos se les anunció la salida de la servidumbre del pueblo de Egipto y la entrada a la tierra de Canaán, es decir, una esperanza de entrar, de descansar de la dura servidumbre, de este lugar al descanso. Esa fue la buena nueva. Buena nueva significa buena noticia. Y dice acá, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, a pesar de que se les anunció la buena noticia, a pesar de que se les anunció la esperanza, no les sirvió de nada, no les aprovechó para nada, no les sirvió en absolutamente nada, porque esa palabra que oyeron no la acompañaron de fe. Es decir, nuevamente se nos dice que eran incrédulos. Pero los que hemos creído, lo que hemos creído, entramos en el reposo. Entonces vemos
que los que tienen fe, ¿no? Los que creen en Cristo, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, en esta especie de descanso espiritual, en esta promesa de la vida eterna, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde nuestras almas se sentirán saciadas y habrá un descanso eterno, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces vemos que Dios dijo, no entrarán en mi reposo, o sea que Dios tiene un reposo. Esto es importante, Dios tiene un reposo. Y eso es lo que el autor del libro de Hebreos está intentando indicar, porque dice, no entrarán en mí, mi reposo. Dios tiene un reposo. Y ellos no pudieron entrar por incredulidad a ese reposo. Y dice, aunque Dios tiene un reposo, aunque Dios tiene un reposo, pese a que las obras suyas, es decir, las obras de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, Dios terminó sus obras desde la fundación del mundo. Dios tiene un reposo, a pesar de haber terminado todo desde la fundación del mundo. Dios tiene un reposo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo. Entonces vemos, él está apoyando el punto que acaba de decir, él dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en cierto lugar dijo acerca del séptimo día así, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces ahí se comprueba que Dios tiene un reposo a pesar de haber terminado toda su obra desde el séptimo día. Y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, es decir, en él es un pronombre personal refiriéndose a Cristo. El que entra a través de la fe, el que recibe a Cristo a través de la fe, ha entrado en el reposo. Es un reposo de manera espiritual, es un reposo espiritual en el que, de la misma manera que Dios reposa, vamos a decirlo así, termina de sus obras, en ese sentido también el que ha entrado por la fe en Cristo termina de sus obras, porque ya no tiene que vivir bajo el temor o el miedo de tener que obrar para poder justificarse delante de Dios o tener que obrar para salvarse. Una vez alguien ha aceptado a Cristo, ha entrado por medio de la fe, ya puede descansar de la preocupación de pensar que por medio de sus obras se va a ganar la salvación. Eso es entrar en su reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, o sea, no pongan corazón incrédulo, no seáis incrédulos y escuchan la voz de Cristo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, esto es una conclusión, por tanto, aquí estamos, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. De la misma manera en que Dios ha reposado de sus obras, así es el que ha entrado en el reposo. El que ha entrado por la fe en Cristo ha reposado, ya no tiene que vivir en temor de pensar que si no obra o no cumple con ciertos requisitos, con cierta vida estricta a la observancia de la ley, no va a hallar el descanso o el reposo. Por supuesto que no. El que ha entrado en Cristo ha reposado ya de sus obras. Ha reposado, puesto que su esperanza, puesto que descansa en Cristo. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, como lo hizo el pueblo de Israel, quien habiendo recibido la buena noticia, quien habiendo recibido la promesa, a causa de incredulidad, se mostraron desobedientes y perecieron en el desierto y no pudieron alcanzar lo prometido. Procuremos nosotros no presentar ese caso de desobediencia y entrar en el reposo de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, en un próximo estudio vamos a estar viendo Jesús el gran sumo sacerdote. Entonces, en resumen, podemos ver cómo está estructurado el capítulo, donde él empieza mostrando el ejemplo de cómo al pueblo de Israel se le anunció la buena noticia, se le anunció la promesa de Canaán, se le anunció la promesa de la vida eterna, pero por ser incrédulos, por no haber creído a la promesa de Dios, entonces perecieron en el desierto y no alcanzaron lo prometido. Nosotros tenemos que fijarnos en ellos y no ser incrédulos de la misma manera que ellos lo fueron, porque ellos no pudieron alcanzar el descanso, no pudieron alcanzar el reposo. Y hay un reposo para nosotros, hay una buena noticia que nos ha sido anunciada, hay un reposo en el que entramos por la fe, lo que hemos creído, hemos entrado a este reposo, hemos descansado de la manera en como Dios descansó después de haber hecho el mundo en 7 días y reposó.
también nosotros hemos descansado, así como Dios, de sus obras, y tenemos que permanecer en fe, porque si no, también nosotros moriremos sin haber alcanzado lo prometido. Dios te bendiga, Dios te guarde.